Lucía Herrera llevaba 17 años trabajando en un taller de joyería en el centro de Puebla. Conocía a la perfección el brillo que dejaba el oro recién pulido sobre la mesa de madera, el olor entre metálico y dulce de la plata caliente, y el sonido áspero que producían las limas al rozar un anillo sin terminar. Era un mundo pequeño, encerrado entre vitrinas, herramientas viejas y cajas con piedras diminutas que se deslizaban como granos de sal sobre los paños de terciopelo. Para los demás, Lucía era parte de ese paisaje tan invisible como las motas de polvo que flotaban bajo la luz del taller. Los clientes rara vez le dirigían la palabra. El dueño, un hombre de traje barato y voz ronca por el cigarro, la trataba como si fuera una máquina que sabía limpiar, soldar y mirar hacia abajo. Los compañeros la saludaban sin conocer realmente su nombre. Algunos le decían jefa, otros simplemente señora. Lucía había aprendido a moverse en silencio, a pasar por detrás de los artesanos, sin interrumpir, a sostener herramientas calientes, sin pedir ayuda, a vivir como si su presencia no tuviera peso. Su vida fuera del taller no era muy diferente. Vivía en una pequeña casa en la colonia San Pablo, donde las paredes estaban llenas de humedad y el ruido del tráfico nunca callaba del todo. Lucía había crecido allí entre mercados improvisados, cables enredados y calles que olían a masa recién hecha por las mañanas. Su madre vendía comida desde una mesa plegable. Su padre era albañil, un hombre ausente que hablaba poco y trabajaba demasiado. Desde joven, Lucía entendió que la supervivencia no era una filosofía, sino una costumbre. Había abandonado la secundaria para empezar a trabajar en una relojería, limpiando vidrios y organizando piezas diminutas en cajitas de plástico. Con el tiempo, aprendió a usar soplete, a medir metales con exactitud milimétrica, a soldar cadenas sin dejar marcas. No tenía diplomas, pero tenía manos firmes, paciencia infinita y un silencio que la hacía confiable. Su único orgullo era su hija Marisol. La tuvo joven casi sin planearlo, pero la muchacha había crecido con una luz que parecía no pertenecer al barrio donde vivían. Estudiaba Derecho en la UAP, era disciplinada, respetuosa, brillante. Los profesores la describían como alguien con futuro, y Lucía se aferraba a esas palabras como si fueran un escudo contra el mundo. Marisol era todo lo que ella nunca pudo ser: segura, sonriente, capaz de mirar hacia adelante sin miedo. Cada noche, cuando Marisol regresaba de la universidad, la casa se llenaba de vida. Lucía le servía un plato de arroz con frijoles y un poco de pollo deshebrado. Marisol hablaba de clases, de proyectos, de un profesor exigente, pero justo de sus sueños de trabajar algún día en la Defensoría Pública. Lucía la escuchaba con una mezcla de orgullo y ternura, con el corazón suave, convencida de que todo esfuerzo valía la pena. Hasta que un día, sin aviso, las cosas comenzaron a cambiar. Marisol empezó a recibir mensajes extraños en su celular. Lucía lo notó cuando la joven apagó la pantalla demasiado rápido, como si quisiera ocultar algo. Preguntó si todo estaba bien. Marisol respondió con una sonrisa breve y temblorosa, diciendo que solo eran compañeros, molestando. Pero sus manos frías y tensas la traicionaban. Lucía quiso insistir, pero se contuvo. No quería invadir, no quería ahogar la libertad de su hija. Nunca imaginó que detrás de esos mensajes hubiera hombres que se movían en las sombras, extorsionadores que rondaban los paraderos de autobuses y las zonas industriales, buscando a quienes podían doblegar con miedo. Nunca imaginó que la vida podía quebrarse tan rápido. Una tarde Marisol no regresó. Lucía preparó la cena como siempre, esperando escuchar el sonido de las llaves en la puerta. Pasó una hora, luego otra. Marcó su teléfono sin obtener respuesta.
Caminó hasta la esquina donde usualmente bajaba del camión, pero el paradero estaba vacío. Las luces amarillas de los postes parecían burlarse de su inquietud. Al día siguiente fue a la comandancia más cercana para reportar la desaparición. El oficial con uniforme arrugado y cara de fastidio le preguntó si la joven tenía novio, si acostumbraba salir, si no sería simplemente una confusión. Lucía negó todo. Insistió, rogó, pero el oficial escribió su nombre con desgana y le pidió que regresara más tarde. Probablemente vuelva sola, dijo sin mirarla. Lucía no durmió, no comió, no respiró del todo. Su mundo se había convertido en una espera helada interminable, en un silencio que desgarraba por dentro. 3 días después, encontró la respuesta que más temía. El cuerpo de una joven llegó al Servicio Médico Forense de Puebla. Una víctima más hallada en una barranca. Lucía no trabajaba allí, pero conocía a alguien que sí. Una llamada bastó. Caminó hasta la morgue, con el corazón golpeando su pecho como un martillo. Cuando vio el rostro de Marisol, el mundo se le desmoronó sin hacer ruido. No gritó, no cayó, no tocó el cuerpo. Solo apoyó una mano en la pared fría para no perder el equilibrio. La autopsia hablaba de sedantes de golpes de sometimiento. La policía archivó la carpeta como un caso más relacionado con extorsionadores del sur de la ciudad. Y en esa sala blanca rodeada de silencio y de muerte, algo en Lucía cambió para siempre. No fue un estallido ni una rabia inmediata. Fue una grieta pequeña profunda que poco a poco se llenó de una certeza oscura y tranquila. Nadie protegería la memoria de Marisol, excepto ella. Después del entierro de Marisol, la casa quedó tan silenciosa que incluso el aire parecía detenerse antes de entrar. Lucía caminaba por las habitaciones sin saber qué buscar. El vaso que siempre usaba su hija seguía en el fregadero. La mochila azul descansaba en una silla aún con un llavero en forma de estrella que Marisol había comprado en una feria artesanal. Cada objeto era una herida abierta, cada rincón un recordatorio de que la vida podía desvanecerse sin advertencia. Durante días, Lucía no regresó al taller de joyería. El dueño, acostumbrado a que ella nunca faltara, envió un mensaje seco preguntando si pensaba volver. Lucía leyó las palabras sin sentir nada. No podía regresar a un lugar donde todos seguían, como si nada hubiera pasado, donde el brillo del metal contrastaba con la oscuridad que ella llevaba dentro. Pero la renta no esperaba, y su vida entera dependía de ese salario que apenas alcanzaba para sobrevivir. Regresó una mañana fría. Entró al taller sin saludar. Los compañeros la miraron con una mezcla de incomodidad y lástima, pero nadie se atrevió a decir una palabra. Ella se colocó el mandil, encendió la lámpara y comenzó a pulir una cadena sin pensar realmente en lo que hacía. Sus manos se movían por pura costumbre. Su mente estaba lejos, atrapada en una pregunta que la consumía: ¿quién había arrebatado a Marisol de su vida? Lucía no confiaba en la policía. Lo había visto en sus ojos cansados, en su desinterés disfrazado de protocolo, en la manera en que cerraban carpetas para no complicar su trabajo. Sabía que nadie buscaría a los responsables. Sabía que la muerte de su hija sería un número más en una lista interminable. Y esa idea fría y cruel empezó a transformarse en otra cosa, una necesidad de entender, de observar, de escuchar todo aquello que antes pasaba desapercibido. La primera señal apareció en el taller como un murmullo que se filtra por una puerta entreabierta. 2 joyeros comentaban sobre los extorsionadores que rondaban la zona de mercados y paraderos. Hablaban de cuotas de protección, de entregas nocturnas, de jóvenes que desaparecían si se negaban a pagar. Lucía guardó silencio, pero cada palabra
se le clavó en la mente como una aguja. En los días siguientes, comenzó a escuchar más. No era difícil, los clientes hablaban sin cuidado. Los proveedores mencionaban incidentes en los barrios cercanos. Los comerciantes cruzaban historias sobre un grupo que actuaba con impunidad. Un nombre aparecía cada vez con más frecuencia: el Caimán. Alguien lo había visto en San Baltasar. Otros decían que controlaba las rutas de autobuses donde Marisol solía esperar cada tarde. El nombre la hizo estremecer. No sabía quién era ese hombre, pero la manera en que lo mencionaban lo convertía en una sombra que se extendía sobre toda la ciudad. Había otros nombres también menos conocidos, pero repetidos en ciertas conversaciones: el Tuerto, el Mando, el Cuijo. Nombres que parecían deslizarse entre los callejones como serpientes. Lucía no buscaba venganza todavía. Buscaba comprender. Sin embargo, cada pieza de información que reunía daba forma a un patrón inquietante. Todos los jóvenes afectados por ese grupo habían desaparecido en circunstancias similares cerca de paraderos, después de recibir mensajes sospechosos, después de ser vistos con rostros tensos y pasos apresurados. Una tarde, mientras pulía un broche, escuchó algo que la hizo detener el movimiento. Un cliente, un hombre nervioso, le decía al dueño que los extorsionadores habían recolectado dinero en la zona la noche anterior. Mencionó que se reunían en una cantina llamada El Remanso, un lugar que Lucía conocía de vista. Había pasado frente a ese local miles de veces sin prestarle atención. Ahora, ese nombre parecía palpitar como una herida. Esa noche, Lucía abrió un cuaderno viejo que guardaba en un cajón. Lo había usado años atrás para anotar medidas y diseños. Arrancó las páginas escritas y dejó el cuaderno en blanco. En la primera hoja, escribió con letra firme: el Caimán. Luego agregó los otros nombres que había escuchado: Tuerto, Mando, Cuijo. Después subrayó 3 palabras: El Remanso, reuniones nocturnas. Desde ese momento su mirada cambió. No hablaba más de lo necesario. No respondía a preguntas. Se limitaba a observar, a escuchar, a absorber cada detalle del mundo que la rodeaba. Durante años había sido invisible, pero ahora esa invisibilidad se transformaba en una ventaja. Nadie sospechaba de ella. Nadie la veía realmente. Lucía comenzó a pasar cerca de la cantina sin acercarse demasiado. Solo caminaba por la acera contraria como si fuera rumbo a su casa. Observaba el movimiento de las personas, las camionetas sin placas estacionadas, los hombres que entraban y salían riendo con una seguridad que le repugnaba. Había noches en las que se quedaba unos minutos mirando la puerta iluminada con un neón parpadeante. En una de esas ocasiones vio a El Cuijo por primera vez. No necesitaba confirmación, la descripción que había escuchado coincidía con ese hombre de barba rala y gesto altanero. Lo vio entrar 2 veces en menos de una semana, siempre acompañado de 2 muchachos que parecían cuidarle la espalda. El corazón de Lucía empezó a llenarse de un fuego oscuro lento, como brasas que se avivan con el viento. No sabía qué haría ni cómo, pero comprendió que había una estructura, un lugar donde comenzaban y terminaban muchas desgracias. Y si quería llegar a los responsables, debía adentrarse en ese laberinto con la misma paciencia con la que trabajaba una pieza de metal. No tenía estudios, no tenía poder, no tenía armas, pero tenía algo que esos hombres jamás imaginarían: la mirada precisa y silenciosa de una mujer que lo ha perdido todo. Lucía comenzó a organizar su vida alrededor de los silencios.
Mientras trabajaba en el taller, fingía concentración absoluta en las cadenas que pulía en las piedras, que limpiaba con el paño de microfibra, en las soldaduras, que cerraban con un brillo casi imperceptible. Pero por dentro, cada palabra que escuchaba se convertía en una pieza del rompecabezas que estaba armando sin que nadie lo supiera. Fue en una de esas mañanas cuando escuchó al proveedor de metales mencionar un tema que la hizo detener el movimiento por un instante. Comentaba que los extorsionadores habían empezado a ajustar cuentas con quienes se resistían a pagar en la zona del mercado de la Acocota. Uno de los joyeros respondió que había visto camionetas sin placas rondando las calles del barrio, siempre las mismas, siempre en los mismos horarios. Los hombres hablaban como quien comenta el clima, resignados, convencidos de que esa presencia era parte inevitable de la ciudad. Lucía anotó mentalmente todo: horarios, lugares, descripciones. Cada pequeño detalle alimentaba la creciente certeza de que esos hombres seguían activos, moviéndose a plena luz del día, convencidos de que nadie se atrevería a desafiarlos. Esa misma noche, mientras lavaba un plato en la cocina, recordó que Marisol solía pasar por esa zona cada jueves después de sus clases. De pronto las piezas se alinearon con una claridad devastadora. Si los extorsionadores rondaban ese barrio, si controlaban los paraderos cercanos, si reclutaban o intimidaban jóvenes que transitaban solos, entonces la muerte de su hija no había sido un accidente aislado. Había sido parte de un patrón, un sistema, una maquinaria. Y Marisol había quedado atrapada justo en medio. A partir de entonces, Lucía empezó a ver la ciudad con otros ojos. Caminaba por las calles observando rostros a esquinas. Notó que ciertos puestos del mercado cerraban más temprano, que algunas tiendas ya no abrían, sin la presencia de un hombre vigilando la puerta. Escuchó a los vendedores murmurar que los del Caimán habían pasado a cobrar su cuota. Nadie decía el nombre en voz alta. Era un secreto a medias compartido por todos, ignorado por las autoridades. En el taller uno de los artesanos mencionó un detalle aparentemente insignificante. Dijo que el tuerto había sido visto discutiendo con un comerciante que se negó a pagar la cuota semanal. No sabía el motivo exacto, pero había rumores de que el comerciante tenía un hijo desaparecido hacía meses. Lucía sintió que la sangre se le helaba. Las desapariciones se acumulaban como cicatrices que la ciudad no quería mirar. Esa noche abrió de nuevo su cuaderno. Escribió El tuerto, conflicto con comerciante, hijo desaparecido, y luego debajo, patrón repetido, jóvenes, rutas de autobuses, zonas de cobro. Cada línea era una confirmación de lo que temía desde el día en que vio a Marisol en la morgue. No se trataba de crímenes aislados. Había orden, había jerarquía, había un método. Pero Lucía necesitaba más. Tenía que ver de cerca la estructura, entenderla, como quien desmonta un reloj para descubrir qué engranaje produce el sonido final. Un viernes por la tarde decidió pasar frente a la Acocota. No lo hizo con intención directa. Caminó despacio como si regresara del trabajo, con el bolso colgado y los ojos bajos. Sin embargo, cada paso era deliberado. Observó que en la esquina había una camioneta estacionada, la misma que había oído mencionar en el taller, vidrios polarizados, sin placas, carrocería oscura, con abolladuras en la parte trasera. Un hombre estaba dentro mirando el celular, pero Lucía sintió que no era un conductor cualquiera. Su postura rígida, su mirada alerta, lo delataban. Siguió caminando y se detuvo frente a un puesto de frutas, fingiendo examinar naranjas, aunque su atención estaba en las conversaciones que flotaban a su alrededor. 3 mujeres comentaban que recientemente
habían visto al mando entrar a una bodega cercana. Esa bodega, antes usada para almacenar textiles, ahora parecía un punto de reunión. Algunas noches se escuchaban voces elevadas, golpes secos, risas desagradables. Lucía sintió una punzada en el pecho. La bodega estaba a solo 6 calles del paradero donde Marisol tomaba el camión. Durante los días siguientes, regresó varias veces a esa zona. Nunca se acercaba demasiado. Se sentaba en una banca al otro lado de la calle o caminaba por la acera contraria llevando una bolsa de mandado vacía para no llamar la atención. Cada vez que veía movimientos sospechosos, anotaba mentalmente hora, dirección, tipo de vehículo. El rompecabezas empezaba a tomar forma. Fue en una de esas visitas cuando lo vio por primera vez, el mando. Era más joven de lo que imaginaba. Llevaba barba recortada, una chamarra de cuero y una cadena gruesa que brillaba bajo el sol. Caminaba con seguridad como si el suelo le perteneciera. Salió de la bodega hablando por teléfono y subió a la camioneta sin placas. No se fue inmediatamente. Estuvo varios minutos observando los alrededores como quien busca a un enemigo invisible. Lucía contuvo la respiración. Sintió un impulso extraño, mezcla de miedo y una determinación que no sabía que podía albergar. Ese hombre, pensó, sabe algo. Quizá no fue quien tocó a Marisol, pero pertenece al mismo círculo que la destruyó. Esa noche, escribió en su cuaderno: mando, bodega, camioneta sin placas, vigilante, patrón repetido. Luego añadió algo más. La cadena de responsabilidad no empieza en el Caimán, empieza más abajo. Hay que mirar desde ahí. Con el paso de los días comenzó a notar otro detalle inquietante. Los hombres del Caimán tenían rutinas. No parecían cuidarse lo suficiente. Confiaban en la impunidad. Iban a los mismos lugares, hablaban con las mismas personas, consumían en las mismas cantinas, sin imaginar que una mujer silenciosa los observaba desde lejos. Una tarde Lucía escuchó en el taller a un proveedor mencionar una sustancia química que se utilizaba para limpiar metales en distintos talleres del centro. Un compuesto que en dosis pequeñas no era letal, pero podía provocar mareos, vómitos, desorientación. El proveedor comentó que algunos envases se habían extraviado por falta de control en los inventarios. Lucía sintió un estremecimiento profundo. No buscaba eso, aún no. Pero el dato quedó grabado en su mente. Esa noche anotó 3 palabras en su cuaderno, casi sin pensar: oportunidades disfrazadas. Después cerró el cuaderno. Sus manos temblaron por primera vez desde la muerte de Marisol. No por miedo, sino por la sensación de que algo dentro de ella estaba cambiando, adoptando forma como una pieza de metal que empieza a curvarse bajo el calor. La ciudad seguía su ritmo cotidiano, indiferente al dolor ajeno, pero Lucía ya no era la misma mujer que pulía cadenas sin levantar la mirada. Había cruzado un umbral invisible. Y sin saberlo del todo, estaba preparando el terreno para el primer movimiento en un camino que no tendría regreso. Lucía empezó a notar que el taller de joyería, ese lugar donde había pasado media vida, no solo era su espacio de trabajo, también era un laboratorio lleno de herramientas, sustancias y silencios que podían transformarse en armas si se usaban con cuidado. Nada dentro de esas paredes era verdaderamente inocente, ni los ácidos que corroían los metales con suavidad calculada, ni los compuestos que se mezclaban en pequeñas cantidades para limpiar impurezas, ni las soluciones que mal manejadas podían provocar desmayos o irritaciones severas. Toda su vida había trabajado entre venenos que no mataban joyas, pero podían matar personas. El taller siempre había sido caótico con sus inventarios. Los envases se abrían sin registrar,
Los frascos se mezclaban sin anotaciones. Los productos se perdían entre montones de cajas sin que nadie se preocupara. Un desorden aceptado, normalizado por años, donde la diferencia entre lo que se usaba y lo que desaparecía no le importaba a nadie. Esa negligencia que antes le parecía molesta, ahora se convertía en un manto protector. Pasó varios días observando qué sustancias estaban disponibles y cuáles eran ignoradas por todos. Lo hizo sin prisa, sin levantar sospechas. Sus movimientos eran tan familiares en el taller que nadie prestó atención cuando revisaba cajones, cuando limpiaba frascos o cuando cambiaba etiquetas desgastadas. El dueño estaba demasiado ocupado regañando a los aprendices, y el resto de los artesanos confiaban tanto en su discreción que jamás imaginarían que buscaba algo más que orden. Finalmente encontró lo que había estado buscando, sin saberlo, un frasco pequeño, translúcido, marcado por una etiqueta de tinta corrida. El proveedor lo había mencionado días antes. Un compuesto químico usado para limpiar rebabas de metales preciosos. En dosis pequeñas, podía causar mareo y debilidad. En otras cantidades, dependiendo de la mezcla y de la persona, podía provocar colapso respiratorio. Lo sostuvo con la misma delicadeza con la que solía sostener una piedra fina. Lo observó a contraluz, dejando que el líquido se moviera, como si evaluara su densidad. Nadie la vio guardarlo bajo el mandil. Esa noche, al llegar a casa, colocó el frasco sobre la mesa. La cocina estaba silenciosa, iluminada solo por una lámpara tenue. Marisol había estudiado allí tantas veces. Ese recuerdo abrió un vacío en su pecho, un dolor tan profundo que casi la derribó, pero no lloró. Hace tiempo que las lágrimas ya no acudían. Se sentó frente al frasco sin tocarlo, sin decidir aún qué hacer. No quería matar por matar. No quería repetir la violencia que había destruido su vida. Quería equilibrio. Quería que cada uno de esos nombres tuviera el peso del nombre de su hija. Durante los días siguientes continuó observando a los hombres del Caimán. Volvió a pasar frente a la acocota y cerca de la bodega. Nunca se acercaba demasiado. Sus ojos registraban todo con precisión milimétrica. La posición de los autos, las personas que entraban y salían, la hora aproximada en que los vigilantes cambiaban de turno. Fue entonces cuando comenzó a detectar un patrón en el cuijo, el más visible de todos. El hombre tenía una rutina que parecía inflexible. Cada miércoles por la noche, después de hacer rondas en el mercado, se dirigía a la cantina El Remanso. Allí se reunía con otros 2 miembros de la banda, bebía en exceso y hablaba demasiado alto. Lucía lo vio desde la acera opuesta varias veces. Aprendió sus gestos, la manera en que sostenía el vaso, la forma en que pedía siempre la misma bebida, un mezcal oscuro, servido desde una jarra común que los meseros dejaban en la barra. Ese detalle, la jarra compartida, fue el que se quedó grabado en su mente. El primer paso no fue actuar sino medir distancias. Una tarde entró en El Remanso. No pidió alcohol, solo un refresco. El mesero ni siquiera la miró 2 veces. Las mujeres como ella pasaban desapercibidas en ese lugar. Se sentó en una mesa apartada fingiendo esperar a alguien, pero sus ojos estaban en la barra. Vio dónde guardaban la jarra de mezcal, cuántas veces la usaban, quién tenía acceso a ella. También notó que el bar no tenía cámaras, solo un viejo foco en la entrada. Todo era más fácil de lo que había imaginado. Y ese pensamiento la asustó. No actuó ese día, ni el siguiente, ni el que vino después. La paciencia era lo único que le quedaba intacto. Cuando finalmente decidió actuar, lo hizo en el momento más común de todos. Entró al bar antes de que llegaran los hombres del Caimán.
Llevaba el frasco dentro del bolso envuelto entre servilletas y herramientas viejas del taller. Nadie la miró cuando se acercó a la barra. Nadie preguntó por qué había abierto el bolso. Nadie la vio deslizar unas gotas del compuesto en la jarra con un movimiento tan pequeño que parecía simplemente ajustar la tapa. Luego pagó su refresco y salió. No caminó rápido, no miró atrás, no sintió alivio ni miedo, solo vacío. Los días siguientes fueron lentos, sofocantes. En el taller Lucía trabajaba como siempre, escuchando pláticas que parecían dibujar un mapa invisible del crimen. Cada palabra era una señal, un hilo que se movía hacia un punto inevitable. 3 días después, llegó la noticia. Uno de los joyeros comentaba que habían encontrado muerto a un hombre cerca del barrio. Dicen que era del grupo del Caimán, murmuró. El Cuijo, creo. Lucía no se giró, no mostró reacción, pero sus manos se detuvieron sobre la cadena que pulía. El joyero continuó. Dicen que fue intoxicación, mezcal adulterado tal vez. Esos tipos beben cualquier cosa. El corazón de Lucía latió una vez fuerte, dolorosamente. Luego se estabilizó. Esa noche abrió su cuaderno y tachó el primer nombre. Lo hizo sin temblar, sin satisfacción, sin culpa. Solo sintió orden, como si hubiera colocado la primera pieza de una maquinaria que llevaba años oxidada. Como si por primera vez, desde la muerte de Marisol, el mundo recuperara 1 milímetro de equilibrio. Y entonces comprendió algo que no había querido admitir. No había manera de detener lo que había comenzado. Después de la muerte de El Cuijo, algo imperceptible comenzó a cambiar en las calles de Puebla. No era un cambio visible ni inmediato. Era más bien una vibración sutil, una tensión que se sentía en la forma en que los comerciantes miraban alrededor antes de abrir sus puestos, en la manera en que los policías pasaban más seguido por las esquinas, sin detenerse realmente en los susurros que flotaban en los mercados, como un eco inquieto. Los del Caimán se estaban moviendo. Lucía no celebró nada. Tampoco sintió miedo. Lo que ocurrió después fue simplemente la consecuencia natural de un engranaje que, una vez puesto en marcha, ya no podía detenerse. Sabía que El Cuijo no era el único. Apenas era una rama de un árbol podrido, cuyas raíces seguían extendiéndose bajo la ciudad. Y ella aún tenía nombres por tachar. La muerte había pasado demasiado cerca de ellos como para ignorarla. Y aún así no sospechaban de ella. Era invisible. Era solo la joyera de un taller escondido entre calles viejas. Días después, mientras pulía unos aretes en el taller, escuchó a 2 artesanos murmurar que el ambiente estaba caliente. Uno dijo que el mando había sido visto furioso golpeando la puerta metálica de la bodega donde se reunían. El otro mencionó que el tuerto había empezado a vigilar las rutas él mismo, como si temiera que alguien estuviera cazando a los suyos. Lucía se limitó a escuchar sin levantar la mirada. Cada conversación confirmaba que la red estaba temblando, pero la red no se rompería sola. Continuó observando. A veces al salir del trabajo tomaba rutas más largas para pasar cerca de la Acocota o del paradero de Marisol. No buscaba confrontar a nadie. Buscaba comprender la rutina de aquellos hombres, detectar sus debilidades, sus horarios. El silencio seguía siendo su mejor aliado. El tuerto, al igual que El Cuijo, tenía una rutina constante. Después de recorrer los mercados y cobrar cuotas, solía detenerse a comer en un local cercano al Boulevard 5 de Mayo. Siempre pedía lo mismo, una sopa caliente y un refresco. Lucía lo vio varias veces desde lejos. Sabía qué mesero lo atendía, cuánto tardaban en servirle y dónde guardaban las bebidas que ofrecían a los clientes. El taller se convirtió entonces en su laboratorio improvisado.
comenzó a tomar pequeñas cantidades de sustancias sin que nadie lo notara. Los frascos no tenían inventario adecuado y el desorden general era suficiente para cubrir cualquier ausencia mínima. No quería matar directamente. Quería que pareciera un accidente, una intoxicación más, en una ciudad donde la negligencia era tan cotidiana como el olor del tráfico. Lo planeó durante semanas, sin prisa, sin duda. El día en que decidió actuar, entró al restaurante antes de que llegara el tuerto. Compró una botella de refresco idéntica a las que el local servía y salió unos minutos después. Nadie notó cuando desde la calle lateral dejó otra botella dentro del cajón que los empleados usaban para almacenar bebidas frías. Nadie revisaba, nadie contaba. El tuerto jamás imaginaría que entre tantas botellas idénticas, una llevaba el destino que él mismo había sembrado en otros. 3 días después, mientras los artesanos del taller tomaban café, uno de ellos comentó sin emoción: encontraron al tuerto tirado cerca del boulevard. Dicen que se desmayó comiendo y no lo alcanzaron a llevar al hospital. Otro se rió con un humor oscuro. Con esa vida que llevan, cualquier cosa los tumba. Lucía no respondió. Sus manos firmes continuaron limando una sortija sin que su respiración variara. Esa noche tachó otro nombre en su cuaderno: el segundo, pero la caída del tuerto tuvo consecuencias inesperadas. El mando comenzó a moverse de manera errática. Sus compañeros comentaban que ya no confiaba en nadie, que había cambiado rutas, horarios, y que incluso había discutido con uno de sus hombres por dejar la camioneta sin vigilancia durante unos minutos. El miedo ese, que los criminales rara vez admiten sentir, comenzaba a filtrarse entre ellos. Lucía lo siguió desde la distancia durante varias tardes. No quería exponerse, no quería ser vista. Solo necesitaba tiempo para comprender sus movimientos. El mando tenía una debilidad evidente: la bebida. Al igual que el cuijo, frecuentaba bares después de sus rondas. No los mismos, pero sí lugares similares discretos donde podía permanecer en la penumbra sin que nadie le hiciera preguntas. El tercero cayó una semana después. No en una cantina ni en una bodega, sino en un motel barato donde había entrado buscando refugio tras sentir que alguien lo seguía. La noticia llegó al taller como un rumor más envuelta en chismes confusos. Otro del Caimán, dijo un proveedor casi aburrido: parece que les cayó una maldición. Lucía levantó una caja de herramientas sin mostrar interés, pero por dentro sintió ese silencio profundo que la acompañaba desde el principio. No satisfacción, no venganza, silencio, orden. Los periódicos empezaron a mencionar una ola de muertes sospechosas vinculadas a grupos de extorsión. La policía replicó que eran pleitos internos. Los comerciantes dijeron que todo seguía igual, que el miedo nunca se iba del todo. Pero algunos rostros mostraban alivio, un alivio tímido, contenido, como si la muerte de esos hombres hubiera abierto un respiro pequeño en la rutina agobiante del barrio. El único que no parecía debilitado era el Caimán, pero su calma no era verdadera. Se movía menos. Aparecía rodeado de más hombres. Miraba 2 veces hacia cada esquina. Lucía también lo notó. Una tarde en el taller escuchó al dueño decir que la fiscalía estaba revisando varios casos recientes. Las autoridades querían entender si existía relación entre las muertes. Pedían informes, registros, fechas. Las cosas estaban cambiando. Y no era el único peligro. Una empleada nueva demasiado curiosa había comenzado a notar ciertos desbalances en los frascos del taller. No lo suficiente para acusar, pero sí para hacer preguntas. Una noche antes de cerrar, le preguntó a Lucía si había visto algo extraño en el área de químicos. Lucía respondió con un no tan simple y neutral que la joven pareció dudar si debía insistir.
Pero ese breve intercambio fue suficiente para encender una alarma interna. La red criminal se desmoronaba. La policía empezaba a atar cabos. Y los ojos dentro del taller comenzaban a mirar demasiado cerca. Pero Lucía sabía algo que ninguno de ellos comprendía. Solo quedaban dos nombres antes de llegar al Caimán. La raíz del árbol. El hombre que había iniciado todo. Y mientras la ciudad se inquietaba, mientras las sombras se movían ansiosas en los barrios del sur, Lucía comprendió que se acercaba el momento más peligroso. El final no podía esperar mucho más, porque cada día que pasaba alguien más empezaba a sospechar. La ciudad parecía contener el aliento. Las muertes recientes habían sacudido a los extorsionadores, a los comerciantes, incluso a la policía. Pero nadie sabía exactamente qué estaba ocurriendo. No había balaceras, no había persecuciones, no había amenazas públicas. Solo hombres que caían uno tras otro como piezas de un dominó silencioso. Las calles seguían llenas de gente, los mercados seguían funcionando, pero en el aire había una electricidad inquietante, una sensación de que algo invisible estaba erosionando la estructura criminal desde dentro. Lucía lo sentía en cada paso. Sabía que el cerco se estaba cerrando. Sabía que el Caimán ya no confiaba en nadie. En el taller, la tensión se volvió palpable. La empleada nueva continuaba revisando inventarios con un esmero inusual. Notó que algunos frascos no coincidían con las listas y preguntó discretamente al dueño. El molesto ordenó a todos mantener las áreas limpias y registradas para evitar problemas con la fiscalía. Lucía entendió que ya no podía tocar ni una sola sustancia más. El tiempo había dejado de ser su aliado. Mientras tanto, la red criminal actuaba como un animal herido, desconfiado, violento, impredecible. El Caimán había despedido a varios de sus hombres y cambiado sus puntos de reunión. La paranoia lo consumía. Algunos decían que sospechaba de un grupo rival. Otros que pensaba que la policía estaba infiltrada. Ninguno de ellos imaginaba que era una joyera silenciosa quien estaba detrás de cada caída. Pero el peligro crecía. Uno de los hombres del Caimán, el Tente, sobrevivió a un episodio de intoxicación leve en un evento nocturno. No había sido Lucía quien actuó, pero el incidente desató aún más nerviosismo en la banda. El Tente logró llegar a un hospital y, aunque no recordaba con claridad lo ocurrido, repetía que alguien había estado observando durante días. Alguien que no encajaba, alguien que no era de la calle. Las palabras llegaron al Caimán como una chispa en un almacén oscuro. A partir de entonces, ordenó revisar cámaras, preguntar en negocios cercanos, rastrear cualquier figura desconocida en las zonas donde sus hombres habían caído. Esa búsqueda casual y desesperada estuvo a punto de rozar a Lucía más de una vez. Pero la amenaza real llegó de otra dirección inesperada. La empleada nueva del taller vio a Lucía salir una tarde rumbo hacia un hotel del centro. No supo interpretar la escena. No sabía si eran horas extras, un encargo o algo completamente distinto. Solo registró la imagen en su memoria sin intención maliciosa, pero en tiempos de paranoia, cada detalle se volvía peligroso. Aquella noche, el Caimán convocó una reunión privada en un salón de un hotel cercano. Nadie sabía exactamente el motivo, pero todos intuían que era un intento de reafirmar control, de dejar claro que seguía al mando pese a las muertes. Lucía escuchó la noticia por casualidad en una conversación entre proveedores, y lo supo de inmediato. Ese era su único momento, el último, el definitivo. Durante años había sido invisible. Esa invisibilidad la llevaría hasta el corazón del monstruo. Pidió un uniforme prestado en un servicio de banquetes y se mezcló entre los empleados que preparaban el salón del hotel. Nadie pidió credenciales.
Nadie examinó su rostro. Era una mujer más entre mesas, manteles, vasos y bandejas. Su pulso no tembló mientras acomodaba las copas. Tampoco cuando sacó de su bolso el pequeño frasco que había guardado semanas atrás. No era la misma sustancia que usó antes. Era una mezcla más potente que había logrado obtener antes de que el taller cerrara inventarios. Sirvió las bebidas con la misma calma con la que solía soldar cadenas en el taller. Añadió unas gotas imperceptibles en la jarra de mezcal que sería colocada en la mesa principal. Luego se retiró sin prisa, caminando hacia la puerta trasera del hotel, manteniendo la respiración controlada, los hombros relajados, la mirada baja. No se quedó para ver el resultado. No buscaba triunfos. Buscaba justicia, una justicia que nadie más se había atrevido a reclamar. Cuando llegó al taller a la mañana siguiente, 2 agentes de la fiscalía ya la esperaban. No la detuvieron de inmediato. Solo pidieron hablar. Ella los siguió a una sala pequeña sin oponer resistencia. Le ofrecieron agua. Encendieron una grabadora. «Solo queremos aclarar algunas inconsistencias», dijo uno con tono formal. Lucía no respondió. En su silencio había más verdad que en cualquier palabra. Las preguntas comenzaron lentamente. Registros incompletos de sustancias, fechas que no coincidían, testigos que la habían visto cerca de bares y paraderos, el comentario de la empleada nueva que la había visto en el hotel, las cámaras del lobby que captaron su figura borrosa entre el personal. Lucía escuchó sin inmutarse. No negó, no se defendió, no intentó mentir. Sabía que el final había llegado y de alguna forma lo aceptaba. Cuando finalmente la acusaron formalmente, no hubo resistencia. Salió del taller esposada, mientras los artesanos la miraban en silencio, incapaces de comprender cómo aquella mujer discreta, casi invisible, podía ser la causa de tantas muertes. Pero Lucía no miró a nadie. Su rostro estaba sereno, sus pasos firmes. En la sala de interrogatorios final, cuando le ofrecieron la oportunidad de guardar silencio, ella habló por primera vez con claridad absoluta. Contó cada nombre, cada patrón, cada caída, cada noche en la que la ciudad había dormido sin saber que una madre estaba devolviendo el peso del dolor a quienes se lo habían robado. Los agentes la escucharon sin interrumpir, atónitos, incrédulos, ante la precisión con que una joyera había desmantelado una red completa. «Lo hice», dijo al final, «porque nadie más lo iba a hacer». El juicio se volvió mediático. Los periódicos la llamaron «la joyera, la madre de Puebla, la sombra que ajustició a los extorsionadores». Algunos colectivos la defendieron, otros la condenaron. Las redes sociales se llenaron de debates interminables. Pero Lucía no prestó atención a nada de eso. Recibió su sentencia con la misma calma con la que soldaba anillos en su mesa de trabajo 40 años de prisión. En el penal, nadie se atrevió a juzgarla. Todas sabían qué clase de hombres eran los que habían caído. Todas sabían que en un mundo injusto, algunas mujeres cruzan líneas que nadie más se atreve a cruzar. Lucía pasaba las noches sentada junto a la ventana alta de su celda, donde solo entraba un rayo de luz. Miraba hacia afuera como si en algún punto entre las sombras y las luces de la ciudad pudiera ver el rostro de Marisol. No sonreía, no lloraba, solo respiraba. Su hija merecía justicia, y ella se la había dado.